Este juego es uno de los primeros hits generados por Capcom en los 80s. Su legado se puede sentir en clásicos como Ninja Gaiden, Devil May Cry y God of War. ¿Es en serio? ¿God of War y Devil May Cry? O sea, entiendo Ninja Gaiden, pero su importancia es tal que incluso uno de los villanos de esta historia sirve como influencia para la creación de la primera dama pateatraseros de los videojuegos. Este juego nos presenta un protagonista visualmente memorable, con un arma inolvidable y distintiva, un héroe que al ser visto de nuevo en Marvel contra Capcom, les hizo decir a muchos, ¿y ese güey quién es? Yo soy Flash y esta es la historia de Strider. Creado por el grupo de artistas Motu Kikaku y publicado por Kadokawa Shoten en su revista Monthly Comic Com, Strider es un proyecto desarrollado entre el estudio y el creador de videojuegos conocido como Capcom. Este es un caso curioso, pues si bien la casa de Mega Man es quien lleva el crédito por el diseño del personaje principal del juego, Strider Hiryu, el debut del personaje se dio en el manga poco tiempo antes de que saliera el juego de Arcadia, que se convirtió en un clásico inmediato. La idea inicial era que Moto Kikaku y Capcom lanzaron un proyecto de 3 piezas, un manga, un juego de Arcadia y uno de la vieja tostadora de 8 bits. Y fue este último el que terminó siendo el más apegado a la historia del manga. Capcom le asignó la tarea de desarrollar el juego Tragamonedas a Koichi Yotsui y el de NES a Masahiko Kurokawa, mientras que Moto Kikaku le dio la tarea de dibujar el manga a Tatsumi Wada. Estos 3 hombres fueron los responsables de crear los elementos que se comparten en las 3 entregas diferentes y el diseño del personaje. El manga consta de 6 episodios que fueron publicados de forma individual en 1988 y posteriormente relanzados en noviembre de 1989 en una edición que recopila toda la historia en un solo tomo. Originalmente se tenía pensado que el juego para NES saliera en octubre de 1988 para coincidir con el lanzamiento del manga, pero por razones que se desconocen, se terminó posponiendo y posteriormente cancelando en Japón. Get set for radical action in these exciting home video games, featuring smooth animation and endless entertainment from Capcom USA. La historia toma lugar en un futuro distópico, pues es en esa situación en donde las mejores historias pasan. Vamos a ser honestos. Es el 2048 y han pasado 2 años desde que Hiryu se retiró de la organización de los Striders, tras una misión en la que tuvo que matar a su hermana, Marilla, pues aparentemente se había vuelto loca. Hiryu se encuentra en Mongolia y por lo que sé, la verdad, pues se le estaba pasando bastante mal. ¡Hagamos fiesta! Y vivía con unos aldeanos buena onda. ¿Le agrada el testículo de buey? En cuanto a los Striders, su líder se acaba de retirar y su nuevo jefe, Billy Idol, Matic, tiene sus propias ideas de cómo manejar la organización. En la nación conocida como Kazakh, la gente no está muy contenta con las condiciones de vida y pues de manera muy amable van a platicar con los gobernantes. Ah, no hay justicia como la de una turba iracunda. Voy a quemar todos los monumentos históricos. Voy a robarme un retrete. ¿Quién es? Una turba iracunda, señora. ¿Quiere salir un ratillo mientras destruimos su casa? A lo que el gobierno responde de muy buena manera y compasivamente que se dispone a platicar con la población. Como los grupos rebeldes no tienen con qué defenderse de la represión del gobierno, pues arman una vaquita y contratan a los Striders para que le entren al quite. Esta organización manda a 2 de sus mejores agentes, Kane y Sheena,
pero Kane termina siendo capturado y entonces, pues Billy Idol le habla a Hiryu y le pide que regrese para arreglar el cagadero que alguien más armó. ¿A poco no es bien padre que hagan eso? A lo que Hiryu dice, no ni madres. Y Billy Idol le comenta, mira, o regresas o pongo una versión mega extendida de mi vomitiva rola Eyes Without a Face. Esto en Universal Stereo y va a durar como, no sé, 3 días completos. Y todo va a empezar a la misma hora y en cuanto termine vuelve a empezar. Como nuestro héroe no sabía que eso ya pasa, y que aparte a nadie le importa porque definitivamente nadie escucha ya Universal Stereo, pues híjole, es que la radio de la Ciudad de México sí está bien chafa, la neta. Entonces, bueno, él en su espíritu compasivo dice, ok, está bien, pues ya que no tengo de otra y acepta de muy mala gana. Todo sea por los mexicanos. Tras la llegada del manga, tuvimos la que fue la entrega más popular y la que muchos de los cuarentones como yo recordamos, la de la Arcadia. En la historia de la maquinita tragamonedas es el año 2048 y el mundo está bajo el yugo de un tipo que se hace llamar el Grandmaster. Los Striders pues preguntan quién quiere ir a detenerlo y pues me dicen que las cosas fueron algo así. Escuchen bien, esta es una misión muy peligrosa. De hecho, es una misión suicida. Necesito un voluntario. Que dé un paso al frente el hombre que esté dispuesto a arriesgar su vida en beneficio del mundo entero. Hello, darkness, my old friend. Por lo que terminan mandando al más chamaco y menos experimentado de todos los agentes, Strider Hiryu. Se me hace que los creadores de Strider jugaron un juego no muy conocido llamado Metal Gear. No sé, me da esa impresión. Esta versión del juego fue muy popular y recibió una gran adaptación para Sega Genesis o Mega Drive, dependiendo de la parte del mundo en la que estés parado, la cual es considerada por muchos como el mejor juego de la consola. Who does the first ever 8-meg game, the ultimate in gameplay, voted Game of the Year? Who does the third generation of the hot arcade hit Shinobi and lifelike 16-bit graphics? Does. Who gives you 2 stereo speakers free so you hear the great stereo sound of Genesis? Just buy any 3 Sega Genesis brand games before March and get 2 stereo speakers free. Strider llegó al NES en 1989 y aquí tenemos que decir que este juego es más del estilo de la onda Transilvania. Strider llegó al NES en 1989 y aquí tenemos que decir que este juego es más en el estilo de los juegos tipo Metroidvania, a diferencia de la entrega de Arcadia, la cual pues es bastante más lineal. El asunto aquí es, no esperes el mismo juego, simplemente la tostadora de Nintendo no tenía la capacidad de recrear lo que hacía el arcade. En cambio, Capcom nos entrega un juego más variado y muy disfrutable, pero completamente distinto a lo que habíamos jugado en Arcadia y en Sega Genesis. No importa en qué versión sea, Strider Hiryu está armado con su espada de plasma de nombre Cypher, con la cual puede partir en 2 a los enemigos. Lo que podemos resaltar de ambos juegos es que se les olvidó la máscara de Hiryu, no sé por qué. Y bueno, de hecho, esta no está presente ni siquiera en las portadas de los juegos. Y la portada de Genesis sí es bastante chafita. La del Nintendo es bastante más aceptable. Tiger puts arcade action in the palm of your hand. Games like Strider, the evil secret maneuvers group has access to the terrifying mind control weapon. You have 6 game stages in play. Try to defeat them with your bombs, swords, and the electric ball. Also available, Ninja Gaiden, Mega Man 2, Guerrilla War, and Double Dragon 2. Tiger LCD video games. Video excitement in the palm of your hand.
Strider tuvo una secuela en 1999 y no voy a hablar del juego de 1990, pues no es parte del canon y aparte... ¡Porque es una maldita porquería! Dicho lo anterior, este juego fue lanzado para las Arcadias y la verdad no sé en dónde porque yo no recuerdo haberlo visto en ninguna parte. Pero bueno, seguramente fue en Japón. Y ya después, en el 2000, llegó para el PlayStation. 2000 años después de su derrota, Grandmaster ha regresado para fastidiar a todo mundo, tal como lo hacen todos los supervillanos que valen la pena. Al mismo tiempo, ha regresado el hombre que lo derrotó, Strider Hiryu. Bueno, más o menos, no exactamente. Este es un clon de Hiryu creado por los Striders hace mucho tiempo y es el último vestigio de esta organización. Como dato curioso, este es el juego que establece el que la bufanda de Hiryu cambia de color dependiendo de la versión de la espada de plasma que está usando. Esta entrega para PlayStation fue lanzada en 2 discos. El primero contiene el juego Strider 2, mientras que el segundo te va a dar el juego original de la Tragamonedas o del Sega Genesis, como lo quieras ver. Este juego, la verdad, puede ser adquirido por mucho dinero en su formato físico o lo puedes comprar en la tienda virtual del PlayStation 3 por solo $10. Y la verdad, bueno, hay que decirlo, esta es la opción para conseguirlo. En 2014, un nuevo Strider salió para Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, computadora, Atari, Intellivision, Nintendo, Super Nintendo y demás consolas de la época. Creo que exageré ahí. Pero bueno, el asunto es que este se trata de un reboot de la franquicia, el cual se enfoca en la exploración y el ir de aquí para acá varias veces para encontrar mejoras de las armas, energía y ese tipo de cosas a las cuales nos tienen acostumbrados los juegos tipo Metroidvania. La historia es muy parecida a la del arcade. La organización de los Striders manda a su mejor agente a detener al tiránico Grandmaster Mayo. Bueno, al menos aquí se les ocurrió mandar al mejor, después de que mandaron a los Striders Hoenn, Hien, Rouga, Ouga, Kuga, Shoujo, Kouja, Jingei, Hiryu, Raiga y Shinden. Un dato curioso sobre esta saga es que el segundo personaje más popular es un villano, o mejor dicho, villana, llamada Tongpu. Y pues cuenta la leyenda que este personaje sirvió como inspiración para la creación de cierta chamacona de atuendo chino y de piernas pues bastante bien torneadas. Oye, nena Terminator, quiero que bajes tu escudo, que ya llegó tu Johnny Schwarzenegger. Hay que recordar que cuando salió Marvel contra Capcom, Strider Hiryu era uno de los peleadores presentes por parte de Capcom, a lo que muchos respondieron con un épico y sonoro Bueno, pero ¿ese quién es? Al final del día, no importa qué versión del juego decidas probar, Strider de arcade, de NES, Strider 2 o Strider 2014. Todos son juegos clásicos que merecen tu tiempo, contienen acción frenética y todo con muy buenos controles. Esta es una franquicia un tanto desconocida, o mejor dicho, olvidada en el catálogo de Capcom, pero merece un mayor reconocimiento. Señores, no les puedo recomendar lo suficiente esta franquicia. Por favor, denle una oportunidad. Yo soy Flash y si te gustó el video, ya sabes todas esas cosas que siempre te gorroneo. Like, suscripción, campanitas, comentarios, compartir y todo eso. Ayúdame en contra del malvado algoritmo de YouTube. Muchas gracias por haber visto este video. Ahí nos vemos.